Salmo número 18. Vamos a hacerlo lo más simple posible, vamos a ir bien por arriba, ¿no? Por el tiempo. Pero vamos a ir destacando algunas cositas. Versículo 1. Dice, Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mío, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Saben? Lo primero que se destaca acá es la sinceridad del corazón de David. Lo primero es te amo. Es una frase muy difícil de encontrar aún en los salmos, ¿no? Y después da un montón de características, fortaleza, o sea que habla de la fuerza, roca, un lugar donde apoyarse y estar seguro, castillo, habla de refugio, un montón de cosas. Pero lo que quiero resaltar es la frase mía, mía, mío, mío. O sea, está hablando de que Dios sí es todo eso, pero lo es para Él. Y esto es lo primero para resaltar a nosotros. Nosotros sabemos muchas cosas de Dios, pero las hemos apropiado. Así que esto es la primera reflexión. Versículo 3. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Acá él dice, este Dios tan poderoso está al alcance de una oración. Yo puedo hablarle y tengo certeza de que me va a escuchar. ¿Sí? Y cuando me escuche, no sé cómo, de qué manera, pero sí estoy seguro de que la victoria va a ser mía. Seré salvo de mis enemigos. Versículo 4 al 6 voy a leer. Dice, me rodearon ligaduras de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron, ligaduras del Seol me rodearon y me tendieron lazos de muerte. Estas frases tienen que ver con, imagínense, un ave que cayó en una red, por lo tanto sabe que no se puede escapar y está seguro de que el cazador va a venir a matarla. Por eso dice, me rodearon, ligaduras y perversidad me atemorizaron. Y a veces nos sentimos así, ¿no? Ya totalmente derrotados. Pero el versículo 6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé, y él oyó desde su santo templo. Esta frase es preciosa porque es decir, aún en situaciones de derrota, yo puedo elevar mi voz y sé que Dios, y no derrotado como yo, sino sentado en su trono, en su templo, me va a escuchar. Versículo 7. Dice, la tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes, se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz el 8 y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Obviamente hay muchísimo para decir, pero quiero mostrarles solamente dos cosas. La primera, la tierra fue conmovida y se conmovieron los montes. Cuando Dios obra, aún aquellas cosas que nos parecen sumamente seguras e imposibles de mover, tiemblan. Y la otra frase que me encantó de este versículo es, se indignó él. Dios le dolió en el corazón y salió en defensa de aquel que estaba pidiéndole ayuda, se indignó. ¿Sí? Y al final dice el versículo, en el medio del 8, dice que Dios es fuego consumidor. Esto dice Hebreos también, ¿se acuerdan? Versículos 9 y 10. Dice, inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Reflexión cortita. Cabalgó, voló, habla de la premura, de la velocidad con la que el Dios salió en defensa de los suyos. Versículo 11. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de mí, oscuridad de aguas y nubes de cielo. La figura es este Dios todopoderoso se escondió en medio de las nubes. Y saben, esto puede hacer que los enemigos no crean que Dios está, pero la visión de fe traspasa estas nubes y ve a Dios aún detrás de ellas. Versículo 12. Lo voy a leer del 12 al 17. ¿Sí? Dice, por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y las dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. Y escuchen esta frase, a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Dios controla todo. La creación es un siervo más en las manos de nuestro Dios. Obviamente esto tiene mucho cumplimiento allí al final de la historia, ¿no? Pero era lo que David sentía cuando Dios le defendía. Y miren el versículo 16 y 17, y márquenlo ustedes, ¿no? En su corazón. Dice 16, dice, envió desde lo alto. Escuchen la frase, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo,
pues era más fuerte que yo. Les repito, me tomó en sus manos. Me sacó en la figura de alguien que está en un río que se está por ahogar y siente la mano de alguien que lo ayuda y lo rescata. Me libró significa que lo sacó de la situación de peligro. Y la frase al final, eran más fuertes que yo. Es David reconociendo que era imposible salir de esa situación si Dios no obraba a su favor. Versículos 18 y 19. Dice, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Esta frase es, no importa la circunstancia en la que estés, Dios siempre, siempre va a ser aquel en el que podés apoyarte. Me sacó del lugar espacioso, me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. La obra de salvación de Dios es perfecta. No solamente te saca de los enemigos, sino que te pone en un lugar espacioso. Y la razón, si la querés buscar, es solamente porque Él, en su voluntad, se agradó de ti. Versículo 20. Jehová me ha premiado en su justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Suena fuerte esto, ¿no? Conforme a la limpieza, conforme a mi justicia. Pero la razón de esta lo tenemos en el 21, y 22 y 23. 21 dice, porque yo he guardado los caminos y no me aparté, porque Él tomó la decisión de honrar la palabra de Dios y confiar en la comunión de Dios. Versículos 22 y 23. Pues todos mis juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con Él y me he guardado. Observen los dos me. Uno es, no me aparté de sus estatutos, o sea, mantuve las palabras de Dios en mi corazón, y me he guardado, fui obediente y por lo tanto no pequé. Versículo 24. Por lo cual me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Versículos 25 al 27. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo con el perverso. Tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. Si lo tenemos que resumir, lo resumo en, nadie puede engañar a Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Versículos 28 y 29. Es precioso. Dice, tú encenderás mi lámpara. O sea, tú eres el que me ilumina mi vida. Jehová Dios alumbra mis tinieblas. Escuchen, alumbra mis tinieblas, transforma mi realidad. Contigo desbataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Al estar de la mano de un Dios todopoderoso, cualquier batalla se puede ganar. Dice, en cuanto a Dios, ahora pone los ojos en Dios, ¿no? Directamente en Él. Y dice, es perfecto su camino, acrisolada la palabra, o sea, acrisolada es pura, limpia, perfeccionada. Escudo es a todos los que en Él esperan. Y un versículo que es para guardar el corazón. Porque, ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Este versículo dice, Dios es el único en su género, es el único en el que se puede confiar y descansar. Versículo 32. Dios me ciñe de poder y hace perfecto mi camino. Él lo que está diciendo acá es que las características que son intrínsecas y personales de Dios, aquellos que confían, Dios se las comparte. Me da de su poder y me hace mi camino perfecto como lo es Él. Versículo 33 al 35. Dice, quien hace mis pies como siervas y me hace estar firme sobre las alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entensar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de la salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Quiero una sola frase en el medio. Me adiestra mis manos. ¿Saben? El arco que era de bronce solamente se podía estirar cuando se hacía con el pie. Pero él dice que con la ayuda de Dios, aún con sus propias manos, lo puede hacer. Versículo 36. Dice, ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Dios hizo amplio el camino por donde él pudiera andar y a su vez lo fortaleció para que no resbalara. 37 al 39. Esto es hermoso, miren. Voy muy rápido, sé que voy muy rápido, pero perdonen. Dice, perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Una victoria aplastante. Los herí de modo que no se levantasen. Y escuchen la frase, cayeron debajo de mis pies. Y uno lee esto y dice, David, ¿qué estás diciendo? Versículo 39. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos delante de mí. O sea, la victoria a los ojos humanos puede haber sido David el que ganó,
Pero él asegura y asevera que las fuerzas fueron de Dios, por lo tanto, el que ganó la batalla, dice, has humillado, Dios fue el que la ganó. Versículo 40 al 41. Dice, has hecho que mis enemigos vuelvan a mi espalda, o sea, huyeron, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no lo oyó. En medio de la desesperación, aún los enemigos elevaron plegarias a Dios, pero Dios no escucha al orgulloso, al altivo, al pecaminoso. Y dice, obviamente, dice 42, y voy a leer el 42 y 43, dice, y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de naciones, pueblo que yo no conocía, me sirvió. Obviamente aquí está haciendo referencia al David cuando reinaba, pero al Señor Jesús que va a sentarse en el trono de David. Dice, fui hecho cabeza de naciones, el Señor tendrá la autoridad suprema sobre toda la tierra. Al oír de mí, me obedecieron. Qué hermosa frase. Debemos tener este tipo de obediencia para Dios. Al oír de Él, simplemente obedecerle. Dice, los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Versículo 47 y vele hasta el 50. Dice, el Dios que venga a mis agravios y somete pueblo debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí, me libraste del varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones y cantaré a tu nombre. Qué hermoso poder pararse en la vida, mirar para atrás, reflexionar y decir, Dios, me hiciste llegar hasta acá, me hiciste ganar batallas sobre más poderosos que yo. Cuando estaba en angustia me libraste, me llevaste a un terreno espacioso. Por lo tanto, yo voy a seguir hablando de ti, no importa dónde. Eso es testimonio. Y cantaré, eso significa alabanzas, te honraré a través de las canciones. Y al final dice, grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Una última reflexión. Grandes triunfos da a su rey. Aquellos que están del otro lado y quizá no lo conocen, David fue ungido mucho tiempo antes de ser entronizado. Ahora, él sabía en todo ese tiempo que era el rey de Dios. ¿Él podría haber ganado la batalla contra Saúl? Sí. ¿Tuvo oportunidades de matarlo? Sí. Pero él descansó. Descansó en el tiempo de Dios y por eso pudo decir con seguridad, grandes triunfos da a su rey. Él sabía que estaba allí porque Dios le había puesto. Y esto pasa con nosotros los creyentes. Dejemos que Dios maneje los tiempos. Él ya nos dijo que somos sus hijos. Él ya nos dijo que vamos a ir a su presencia. Él ya nos dijo que el triunfo es nuestro. Descansemos a que el momento que Dios decida y podamos decir que en el lugar en el que estamos fue porque Dios nos llevó ahí. Perdónense, me fueron 13 minutos, pero no había forma de reducirlo más. Que el Señor les bendiga. Amén.